Bienvenidos al canal mis queridos hermanitos, donde las historias oscuras cobran vida. Si te gustan las creepypastas y todo lo misterioso, dale like al video y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna historia escalofriante. Y dime en los comentarios, ¿de qué creepypasta te gustaría que hable en el próximo video? Leeré todo lo que me escriben. Comencemos. Siempre he sido un jugador empedernido de Counter-Strike, desde los viejos días del 1.6 hasta Global Offensive. Empecé a jugar por diversión, pero con los años se volvió casi una rutina diaria, como lavarse los dientes o tomar café. Nunca imaginé que algo tan cotidiano terminaría desmoronando mi percepción de lo real y lo virtual. Todo comenzó hace 6 meses, una noche en la que no podía dormir. Eran como las 3:14 am, lo recuerdo bien porque el reloj parpadeaba intermitente en mi habitación oscura como una advertencia muda. Me conecté por inercia a este AM, mis dedos escribieron la contraseña sin que tuviera que pensarlo. La interfaz familiar apareció, y mi cursor fue directo a Counter-Strike, Global Offensive. Abrí el juego sin mucha expectativa, con la idea de jugar un par de partidas competitivas. Pero el servidor habitual estaba vacío. Extraño, porque siempre encontraba jugadores a esa hora. Pensé que era algún error temporal, así que fui al buscador de servidores comunitarios. Y ahí lo vi. Un servidor llamado simplemente un HP, Do Not Join. Pensé que era algún mod de broma, de esos que te hacen jugar con un solo punto de vida para añadir dificultad. Pero algo me llamó la atención. La IP no correspondía a ninguna región conocida. Era un código extraño, con letras y números mezclados, como si fuera una clave en lugar de una dirección IP. Lo más raro era que decía 10 players, y uno de los jugadores tenía mi mismo nombre de usuario exactamente igual, hasta con el avatar. Pensé que era una coincidencia, pero sentí una punzada en el estómago. La curiosidad fue más fuerte que el sentido común. Hice clic en conectar. Tardó más de lo normal en cargar. La pantalla se congeló en negro por unos segundos, y por un momento creí que el juego se había colgado. Estaba por forzar el cierre cuando, de pronto, cargó el mapa. Pero no era ningún mapa que hubiera visto antes. Se llamaba imlimbo.bsp. El entorno era surrealista, una mezcla entre Dust 2 y algo que parecía una maqueta sin terminar, con muros flotantes, texturas parpadeantes y un cielo negro con formas imposibles moviéndose en lo alto, como si el cielo estuviera vivo. Aparecí con un punto de vida, como el nombre del servidor lo indicaba. No tenía armas, solo un cuchillo oxidado con el nombre Regret inscrito en la hoja. El chat de voz estaba habilitado, pero todo estaba en silencio. Ni una palabra. Me moví por el mapa, pero no encontré a nadie. El radar no funcionaba. Y entonces lo escuché. Un disparo, seco, como un eco que no acababa. Me giré de inmediato, pero no había nadie detrás. Otro disparo. Esta vez más cerca. Empecé a correr, aunque no sabía a dónde. Las paredes parecían cambiar de lugar cuando no las mirabas directamente, como si el mapa se estuviera reescribiendo mientras avanzaba. Entonces apareció un jugador frente a mí. No lo escuché llegar. Solo apareció. Su nick era Yo Soy Tú. Tenía mi skin, mis estadísticas, incluso el mismo pin que compré en un evento hace años. Me miró durante varios segundos sin moverse. Luego escribió en el chat: ¿recuerdas lo que hiciste en 2017? Me congelé. Ese año fue cuando reporté a un amigo por usar Axe. Lo banearon permanentemente. Era un gesto que me había pesado durante años, pero lo hice por el bien del equipo, o al menos eso me dije siempre. Le respondí en el chat: ¿quién eres? Pero no contestó. Solo levantó su arma, una de AGL negra que no estaba en el juego base, y me disparó. No morí. El juego se congeló justo antes de impactar. Luego se cerró abruptamente, lanzándome al escritorio. Mi monitor parpadeó una vez, y cuando volvió, mi fondo de pantalla había cambiado. Ahora era una captura de pantalla del mapa I'm Limbo, con mi personaje muerto en el suelo, y una línea de texto escrita en la parte inferior. Te queda una vida. Intenté convencerme de que era un bug, una coincidencia, un glitch gráfico sin importancia. Pero no podía dejar de mirar esa imagen en mi escritorio. La captura de pantalla no estaba en ninguna de mis carpetas, ni siquiera en la caché de este AM. La revisé píxel por píxel y había detalles que simplemente no tenían sentido. En el fondo del mapa, casi escondido entre las texturas borrosas, había un letrero que no había visto durante la partida.
Decía, no puedes ganar si ya perdiste. Las letras estaban hechas con modelos del propio juego. Pistolas apiladas, sangre y piezas de muñecos destrozados. Borré la imagen del escritorio, reinicié el equipo y abrí Steam. Mi biblioteca tardó en cargar y cuando lo hizo, noté algo extraño. Counter-Strike Global Offensive ya no estaba como jugado recientemente. En su lugar, figuraba un título que jamás había comprado. Counter-Strike Revenant Protocol. No tenía icono, solo una carpeta oscura con una calavera sin mandíbula como miniatura. Pensé que alguien había hackeado mi cuenta, pero no había registros de acceso externo. Al revisar mis logs de actividad, vi que ese juego se había ejecutado solo, a las 3:14 de la madrugada, la misma hora en la que me había conectado la noche anterior. La sangre se me heló. Pasaron 2 días sin que tocara el ordenador. Me alejé, apagué el router, traté de convencerme de que todo había sido una pesadilla inducida por el insomnio y las horas interminables frente a la pantalla. Pero una madrugada, mientras revisaba mensajes en mi celular, recibí una notificación de Steam. Tienes una nueva solicitud de amistad. El usuario era Regret 2017. No tenía foto de perfil ni información visible. Solo una línea en su descripción. Un solo frag puede arruinar más de una vida. No acepté. Bloqueé y cerré sesión. Pero el mismo usuario volvió a aparecer al día siguiente, esta vez con una foto. Era yo, en una LAN party del 2017, con la camiseta de mi equipo y mis viejos audífonos. Esa imagen nunca la había subido a ninguna red. Estaba seguro. Era una foto privada, que había guardado en un disco duro externo que ya no usaba. ¿Cómo demonios había llegado ahí? Volví a encender mi PC, decidido a eliminar Counter-Strike y desinstalar todo lo relacionado. Pero cuando abrí Steam, solo aparecía un botón. Continuar partida no decía qué juego. No había miniatura. Solo eso. Mis manos temblaban, pero sentí una mezcla de miedo y compulsión. Hice clic. La pantalla se tornó negra. Esta vez no hubo logo de Valve. No hubo menú. Solo una transición directa al mapa in limbo. Estaba de nuevo ahí, con un HP y el cuchillo Regret en la mano. Pero el entorno había cambiado. Ahora el mapa estaba lleno de cadáveres, mis cadáveres. Todas mis skins, mis avatares, en distintas posiciones de muerte. Uno con un disparo en la cabeza, otro incinerado, otro colgado de una cuerda pixelada que colgaba del cielo roto. Cada uno tenía una etiqueta flotando encima. Fechas. Todas correspondían a partidas antiguas en las que yo había hecho rage quit, insultado a otros jugadores o simplemente jugado de forma tóxica. Fue entonces que entendí. El servidor me estaba castigando. Estaba escarbando en mis partidas pasadas. No los datos del juego, mi comportamiento real, mis decisiones. Y lo más escalofriante fue cuando vi un modelo de jugador arrodillado en una esquina, cubierto de sangre, con las manos en la cara. Al acercarme, el juego me forzó la cámara en tercera persona y lo vi. Era yo. Llorando. Tal cual como lo hice aquella noche en 2017, cuando rompí con mi mejor amigo por el ban que le provoqué. Ese momento privado, íntimo, ahora replicado en un mapa digital imposible. Entonces el chat se activó solo. Yo soy tú. Si pudieras deshacerlo, ¿lo harías? No respondí. Ni podía. El teclado no funcionaba. El ratón tampoco. Pero la partida seguía, y mi personaje, el que lloraba en la esquina, comenzó a reír. Lenta, espantosamente. Una risa modulada, que parecía una mezcla entre archivos corrompidos y carcajadas humanas. El resto del mapa se empezó a oscurecer. Uno por uno, los cadáveres desaparecían y un contador aparecía en la pantalla. Restantes. 2 vidas. Justo antes de que el juego se cerrara otra vez, vi algo más. Una línea que apareció por un segundo en letras rojas, que apenas pude leer antes de que la pantalla se volviera negra. La próxima vez no será en el juego. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Me convencí de que todo había sido una broma elaborada, algún tipo de virus experimental o un mod enfermizo. Formateé el disco, cambié de cuenta, hasta consideré desechar la computadora. Pero los síntomas no desaparecieron. Empezaron a ocurrir cosas fuera del juego. Primero fue la cámara web. Se encendía sola, incluso cuando la PC estaba apagada. Algunas mañanas, al encender el monitor, me encontraba con capturas de pantalla guardadas en una carpeta oculta, todas del escritorio pero no tomadas por mí. En algunas, incluso, podía ver mi propio reflejo en la pantalla, mirando fijamente como si estuviera congelado frente al monitor. Pero lo peor fue una imagen en particular, una donde estaba dormido. Mi cama, mi cuerpo, la misma ropa de esa noche.
Solo que yo no recordaba haberme quedado dormido. Ni tener la cámara apuntando hacia allí. Los sueños empezaron después. En ellos, me encontraba en el mapa en limbo, pero ya no era un entorno digital. Olía a concreto húmedo, sangre oxidada y algo más como electricidad quemada. Sentía el suelo bajo mis pies, frío y áspero. Todo era demasiado real. Y siempre había alguien allí. Él. Yo soy tú. En cada sueño, se acercaba un poco más. En uno de ellos me susurró algo al oído antes de que despertara. La única forma de ganar, es desconectarte del todo. Pensé en el suicidio. No lo voy a negar. Pero algo dentro de mí me obligaba a buscar respuestas, a entender el propósito de esa presencia. Había leído antes sobre servidores embrujados, creepypastas, mods malditos, pero nada se comparaba con esto. Esto no era una historia. Era una sentencia. Una noche decidí volver a conectar. No tenía nada que perder. Volví a instalar todo desde cero, me conecté usando una red distinta, bajo una identidad completamente nueva. Aún así, al abrir el juego, el botón continuar partida seguía allí. No jugar. No buscar partida. Continuar. Hice clic. Esta vez el mapa no cargó. En su lugar, apareció una cinemática completamente ajena al estilo del juego. Una secuencia en primera persona, en lo que parecía ser un cementerio de PSS. Torres abiertas, teclados quebrados, monitores manchados con sangre seca. Al fondo, una pantalla parpadeaba. Mostraba un killfeed con nombres conocidos. Eran nombres de jugadores que yo había insultado, baneado, expulsado de servidores privados. Algunos ni siquiera estaban vivos ya, uno de ellos, recuerdo bien, murió en un accidente en 2019, pero su nick estaba ahí. La cámara avanzaba hacia el monitor, y cuando la imagen hizo zoom completo, me encontré en el último mapa. No tenía nombre. Todo estaba en silencio. Aparecí en una habitación vacía, con una única computadora encendida al centro. Me acerqué. El monitor mostraba un mensaje. ¿Estás listo para el final round? Sin opción de responder, el entorno cambió. Aparecí frente a un espejo. Pero el reflejo no era mío. Era yo soy tú. Con mi cara desfigurada, como si hubiese sido fundida en polígonos rotos, los ojos completamente negros, y la sonrisa torcida como si lo que quedara de carne se estirara demasiado. Levantó su cuchillo, Regret, y me habló, no en texto, sino en mi propia voz. Jugaste con vidas. Ahora, jugarás con la tuya. Sentí un corte en mi abdomen. Me levanté del escritorio empapado en sudor y sangre. Tenía una herida real. No profunda, pero ahí estaba. Palpable. Ardiente. Mi cuchillo de escritorio, el que usaba para abrir paquetes, estaba en el suelo, manchado. No recordaba haberme levantado. Ni haberlo tocado. Llamé a emergencias. Me llevaron al hospital. Me evaluaron, dijeron que fue un episodio disociativo, que tal vez lo había hecho yo mismo sin darme cuenta. Me diagnosticaron insomnio severo, paranoia inducida por aislamiento. Pero ¿cómo explicar que la pantalla de mi PC, aún en el hospital, mostraba una nueva línea de texto al encenderse? 0 vidas restantes. Desde entonces no he vuelto a jugar. He cambiado de ciudad. Vivo sin conexión, sin redes, sin dispositivos inteligentes. Pero hay noches en las que, sin importar cuán lejos corra, sueño con él. Conmigo. Jugando la misma partida infinita, condenado a revivir mis errores. Y a veces, solo a veces escucho el sonido de una Deagle siendo recargada justo antes de despertar. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Si te dio escalofríos o te atrapó, ya sabes. Deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para más terror cada día. Nos vemos en el próximo video. Si es que logras dormir esta noche.